Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos a esta pequeña cápsula donde vamos a platicar de una forma muy resumida, muy concreta de lo que es el cálculo de las utilidades, sobre todo la utilidad neta, la utilidad de operación, y también el flujo de efectivo de operación. Más que un video de contabilidad, es un video de cómo estas importantes aspectos de una empresa nos son útiles en las finanzas. Las finanzas básicamente es el manejo del flujo de efectivo a través del tiempo, teniendo en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Entonces es muy importante determinar el flujo de efectivo y para hacerlo tenemos que también conocer la parte de las utilidades y la diferencia entre la utilidad y el flujo de efectivo, y dentro del flujo de efectivo cuál es el flujo de efectivo de operación de la empresa, que es el que realmente genera la propia empresa por la actividad que realiza y no por situaciones que suceden con poca frecuencia. Bien, pues vamos a ver este primer problemita que dice: la empresa estrella tiene ventas por 1.172.000 pesos o dólares, costos de 494.000, gastos por depreciación de 86.000, gastos por intereses de 64.000 y una tasa de impuestos del 35%. ¿Cuál es la utilidad neta de la empresa? La empresa paga 73.000 en dividendos. ¿Cuál es la adición a utilidades retenidas? Bueno, pues aquí nos interesan calcular evidentemente dos cosas: la utilidad neta y las utilidades retenidas. Ahorita vamos a platicar un poquito pues cuál es la diferencia, ¿no? Entonces vamos a hacer un pequeño estado de resultados para determinar estos valores importantes. El primero es poner las ventas. Las ventas es 1.172.000. Muy bien. Posteriormente a las ventas, pues hay que irle quitando todos los costos y gastos. El primer costo pues, que tenemos es los costos que aparecen ahí muy simplificados de 494.000. Esos costos seguramente tienen incorporados la parte de la compra de la materia prima, vaya, los costos de ventas propiamente, y seguramente también los gastos administrativos. Este es un ejemplo muy sencillito. También el gasto por depreciación. Por depreciación tenemos 86.000. Recordemos que la depreciación es el reconocimiento de la pérdida de valor del activo fijo. Entonces, el gasto por depreciación pues es esa forma en la que va bajando de precio el activo fijo y nos ayuda. No lo incorporamos en el estado de resultados como un gasto. Ahorita vamos a ver el impacto que tiene, es bien importante. Esto, tenemos las ventas menos los costos menos el gasto por depreciación y nos da 592.000. Eso es la utilidad antes de intereses e impuestos, el famoso EBIT en inglés. Esta es la utilidad de operación. La utilidad de operación es lo que ingresó menos lo que gastamos, que corresponde a la operación. Ojo, no estamos hablando de lo que entró en dinero y lo que salió en dinero, solamente lo que se vendió y lo que se gastó y los costos. Ahorita vamos a ver la diferencia cuando veamos flujo de efectivo. Posteriormente vamos a incorporar los intereses. De intereses tenemos 64.000. ¿Por qué los intereses los incorporamos posterior? ¿Por qué no los incorporamos aquí junto con abajito de la depreciación para calcular una utilidad? Que sería la utilidad gravable, que la utilidad gravable sería la utilidad de operación menos los intereses. Bien, la respuesta de por qué los intereses aparecen después del EBIT es porque los intereses es una actividad de financiamiento. Es cómo se financia la empresa, y eso no es propio de la operación, es más bien dicho el costo de su dinero, pero no tiene nada que ver en cómo opera la empresa, o vaya, el gasto por intereses no influye en la operación propiamente, por lo tanto lo ponemos separado para tener esta utilidad de operación. Entonces, la utilidad gravable, que es la utilidad a la cual se le van a cargar los impuestos, ahora sí, ya le quitamos los intereses y es de 528.000. Posteriormente los impuestos sería, bueno, pues este valor, esta utilidad gravable por el 35%, en este caso 0.35, son 184.800 de impuestos. Por lo tanto, la utilidad neta pues sería la utilidad gravable menos los impuestos y nos queda 343.200. Esa es la utilidad neta de esta empresa, que esa es la primera pregunta que nos hacen. La segunda es:
¿Cuál es la adición a utilidades retenidas? Bueno, esa utilidad neta tiene dos caminos, que se vaya a dividendos o que se vaya a utilidades retenidas. Los dividendos es el pago a los accionistas, como lo ponemos aquí, y las utilidades retenidas es la reinversión de la empresa, es decir, lo que ganamos lo reinvertimos para hacer que el negocio crezca. Y esto es bien importante, porque nos ayuda a determinar qué tanto puede crecer la empresa sin endeudarse. Muy bien, entonces aquí nos está diciendo como dato que son 73,000 pesos de dividendos. Eso quiere decir que el resto va a utilidades retenidas, es decir, la utilidad neta menos los dividendos, nos quedan 270,200. Eso es lo que se va a reinvertir y eso es lo que se incrementa el saldo de utilidades retenidas en el balance general. Muy bien, entonces así resolvemos este primer problemita donde vamos a ver la parte de donde vimos la utilidad neta y las utilidades retenidas y este tipo de cosas, de cómo tratar los gastos, los costos, si son de operación, si son de financiamiento, etc. Muy bien, vamos al que sigue. En este problema, segundo problema, pues ya vamos a platicar un poquito el flujo de efectivo. Dice, la empresa Cash Company tiene ventas de 55,000, costos de 13,280, gastos por depreciación de 2,300 y un gasto por intereses de 1,105 dólares. Muy bien. La tasa de impuestos es 35%. ¿Cuál es el flujo de efectivo de operación? Perfecto, muy bien. Pues vamos a hacer nuestro primero, calcular nuestras utilidades, nuestra utilidad neta y nuestro estado de resultados sencillito. Las ventas son 55,000. El costo de ventas son 13,280. Es el dato que tenemos. La depreciación son 2,300. Eso, la resta de los tres, es decir, las ventas menos los costos menos los gastos por depreciación, nos da 39,420. Y esa es nuestra utilidad de operación en Cash Company. Vamos a calcular, vamos a agregar el gasto por intereses. El gasto por intereses es 1,105. Perfecto. Por lo tanto, la utilidad gravable pues es la utilidad de operación menos la parte de financiamiento. El costo de financiamiento nos queda 38,315. Posteriormente los impuestos, bueno, utilizamos la base gravable por el 35% y nos da 13,410. Esos son los impuestos, por lo tanto la utilidad neta nos queda la base gravable menos los impuestos y nos queda 24,904. Esa es la utilidad neta. Pero no nos preguntan eso, nos preguntan el flujo de efectivo de operación. Bueno, ¿cuál es el flujo de efectivo de operación? Pues aquí quedamos que esta era la utilidad de operación. ¿Eso será el flujo de efectivo de operación? No necesariamente. ¿Por qué? Porque no sabemos si estas ventas todas fueron al contado o hay algunas a crédito. No sabemos si estos costos ya se pagaron o no. Y muy importante aquí, lo que sí es un hecho es que la depreciación, que es el reconocimiento de la baja de valor del activo fijo, no es algo que la empresa esté desembolsando, es un gasto no desembolsable. No estamos sacando dinero de la bolsa para pagar la depreciación, por lo tanto ese no es flujo de efectivo. Entonces la utilidad de operación es diferente al flujo de efectivo de operación. ¿Cuál es el flujo de efectivo de operación? Pues es el flujo que lo que realmente ingresó a la empresa y que la empresa tiene en efectivo propiamente. Vamos a suponer que aquí pues no tenemos más información si las ventas se cobraron o no, todas, entonces vamos a suponer que se cobraron todas y que los gastos se hicieron todos los gastos de costos de ventas, perdón. Entonces, vamos a partir de la utilidad antes de intereses e impuestos, es decir, de la propia utilidad de operación. Vamos a partir de ella para calcular nuestro flujo de efectivo de operación. Por supuesto, a esta utilidad de operación está incorporada la parte de depreciación, por lo tanto la depreciación hay que sumársela, hay que regresársela. Este valor es después de la depreciación, por eso hay que sumarle a la depreciación. Pero también es cierto que posteriormente a esto incorporamos pago de intereses y pago de impuestos. Vamos a agregar el pago de impuestos. ¿Por qué el pago de intereses no? Como lo mencioné hace un momento, el gasto por intereses no es de operación y yo estoy buscando el flujo de efectivo de la operación.
Es por eso que hice toda esta parte, aquí puse los intereses para poder tener una base gravable menor, para que los impuestos fueran menores. Los impuestos sí son de la operación, sí influyen en el flujo operativo. Entonces, estos impuestos sí se incorporan. Por lo tanto, el flujo efectivo de operación es la utilidad operativa más la depreciación menos los impuestos que se pagaron. Tenemos 28.309.75. Ese es el flujo de efectivo de operación. Muy bien, vamos a ver otro problema más para cerrar esta parte importante del flujo de efectivo. Bien, ahora veamos este problema. Dice Working Capital Corp. Tiene ventas por 730,000, costo de bienes vendidos de 580,000, gastos administrativos de 105,000, gastos por depreciación de 135,000. La empresa tuvo un gasto por intereses de 75,000 y una tasa de impuesto de 35%. Calcula la utilidad neta del flujo de efectivo operativo, flujo de efectivo de operación. Bueno, lo primero, partimos de las ventas. Todo parte de las ventas. Aquí ya en este problema aparece separado los costos y los gastos. Los costos de los bienes vendidos, lo que nos cuesta la producción que vendemos, y el gasto propiamente administrativo, ¿no? del personal. Entonces, costo de bienes vendidos son 580,000. Gastos administrativos de 105,000. Y gastos por depreciación de 135,000. Este gasto por depreciación es grande, inclusive mayor que los gastos administrativos. Por lo tanto, la utilidad antes de intereses y de impuestos, la utilidad de operaciones, las ventas, menos costo de ventas, menos gastos administrativos, menos la depreciación. Y vean, nos da negativo, menos 90,000. Vamos a seguir. Quitamos los intereses de 75,000. Por lo tanto, la base gravable va a ser lo que ya teníamos menos los intereses, pues nos da aún más negativo, menos 165,000. Cuando tenemos una situación de pérdida, en este caso es una pérdida, típicamente, depende de la legislación, pero típicamente se reconoce el impuesto en este periodo como cero. Estamos suponiendo que no sabemos más información del pasado, entonces se reconoce como un impuesto de cero, porque pues no nos pueden cobrar impuestos cuando estamos perdiendo. Ahora bien, la legislación muchas veces nos dice, si tú tienes una empresa grande o esta empresa es parte de un conglomerado mayor donde hay más empresas y se consolidan los estados financieros, esta pérdida puede ayudar a que las utilidades en el consolidado de todas las demás sean menores para que la base gravable sea menor. Esa es una opción, depende de la legislación. La otra opción es esta utilidad gravable negativa, la guardamos, por así decirlo, y cuando en el siguiente año tengamos una utilidad positiva, decirle al fisco, ¿sabes qué? Yo tenía una utilidad negativa del anterior, la voy a reconocer, permíteme reconocerla en este periodo. Entonces, esta utilidad gravable negativa nos va a ayudar a pagar menos impuestos en el futuro, porque fue una pérdida y se reconoce posteriormente. Ese ya es un tema fiscal más que financiero, pero bueno, por lo pronto, para lo que nos interesa a nosotros, los impuestos pues son cero. Por lo tanto, la utilidad neta es la base gravable menos los impuestos, pues menos 165,000. Tenemos una utilidad neta negativa. Vamos a ver qué onda con el flujo de efectivo. Flujo de efectivo, partimos de la utilidad de operación. Le vamos a agregar la depreciación, porque ya sabemos que es un gasto no desembolsable, y le vamos a quitar los impuestos. Muy bien, entonces el flujo de efectivo va a ser la utilidad de operación, permítanme, aquí me salió un error, más la depreciación menos los impuestos, y nos queda 45,000 positivo. Hombre, pero si la utilidad neta nos había quedado negativa, ahora nos ha quedado positivo el flujo de efectivo. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo que sucede es que la depreciación nos está haciendo un escudo fiscal fuerte, bastante fuerte. Tan es así que el gasto por depreciación hace que la utilidad de operación sea negativa. Si nosotros quitáramos el gasto por depreciación, tendríamos una utilidad positiva y tendríamos
que pagar impuestos. Quizás, bueno, ahí por intereses, también los intereses nos ayudan, pero sería diferente. De hecho, ya nos da una utilidad de operación igual que el flujo de efectivo de operación. En otras palabras, aquí el gasto por depreciación les está ayudando a que la base gravable sea menor. Pero es un gasto no desembolsable. La empresa no desembolsó la depreciación, por lo tanto hay que sumarse a la utilidad antes de intereses e impuestos y nos quedan 45,000 positivos de flujo operativo. Bien, pues esperemos que esta cápsula ayude a entender un poquito mejor la parte de las utilidades, la diferencia entre la utilidad neta y la utilidad de operación y sobre todo a calcular y a ver la importancia del flujo de efectivo de operación, que es vital para un financiero en las finanzas corporativas. Bien, pues muchos saludos.